¿ok? Voy a poner el nombre. Ok. El modelo de la humildad de Dios. Ok, va a ser algo corto. Y necesitamos dar una pequeña explicación sobre estas dos palabras para poder entender la clase, hermanos. Ok. Ah, la palabra modelo, hermanos, vamos a describir un poquito. En el idioma griega, abriendo los léxicos para poder entender, se llama en griego tupos, ¿ok? Y su significado al español es tipo, figura o ejemplo. Tiene tres derivados esta palabra: ejemplos, figuras y tipo. Y cuando hablamos de tipo, ya creo que ya muchos saben que el Antiguo Testamento es el tipo del postipo que es el Nuevo Testamento ahora. Todas las figuras que fueron hechas en el Antiguo Testamento, pues ahora se han revelado en el Nuevo Testamento. El modelo que Dios quiere para todas las cosas es el mismo modelo de la antigüedad y de ahora presente. ¿Ok? Hay un versículo en el Nuevo Testamento, allá en Hechos, capítulo 7, versículo 44. Si me pueden acompañar ahí en la lectura. Hechos, capítulo 7, versículo 44, donde nos dice, estaba el joven Esteban predicando la palabra de Dios a los judíos, ¿ok? Y lo rechazaban. Completamente lo rechazaban, no querían escuchar. Dice que se enojaban tanto que le costó la muerte por predicar la palabra de Dios. Pero en una de ellas nos dice ahí en el 44, dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que habías visto. Ok. No podemos tomar esto de haber visto literalmente, no como que Dios en el monte de Sinaí hizo algún escrito en la pared y le puso ahí a Moisés cómo se debía ver el templo. O sea, donde iban a construir, pues era una tienda, hermano, mejor dicho, como una tienda, ¿ok? Ahí donde se iba a construir, sino que Dios le da la habilidad a Moisés de poder retener y poder visualizar todo lo que Jehová le decía, cómo edificar este tabernáculo. ¿Ok? Eso nos da a entender, hermanos, que cuando Jehová da una orden de que hagamos algo, tiene que ser al modelo de Él y no al modelo del hombre. Y a veces queremos cambiar el patrón. Entonces ya cuando ya no podemos nombrar modelo de las cosas de Dios, porque entonces ya no estamos saliendo del patrón o de la figura o del ejemplo que Dios ya nos puso a nosotros. ¿Ok? Cuando hablamos de humildad, la humildad de Dios, pero yo quiero recalcarla más en la contra de la humildad, porque es más reconocible, porque muchos todavía no sabemos lo que es humildad. Muchos todavía no sabemos. Todavía no sabemos perdonar cuando nos ofenden. Todavía tenemos muchos problemas psicológicos, mejor dicho, y no entendemos lo que Dios quiere de nosotros acerca de la humildad. Pues aprendemos la humildad que es Dios. Dios es amor y es humildad. Y cuando hablamos de modelo y humildad, pues ahí va también la obediencia, hermano. Va mucho la obediencia. Porque cuando nosotros hacemos el modelo que Dios nos dicta que hagamos,
de acuerdo a su voluntad, entonces estamos obedeciendo. Entonces Él nos dio un patrón acerca de la doctrina que estamos viviendo ahorita en el presente. Entonces ese es el patrón o ese es el modelo que Él quiere que sigamos. Porque inclusive Pablo le dice a los Gálatas, dice que tengan cuidado para aquellos que predican otro evangelio, que tengan mucho cuidado. Y eso nosotros también tenemos que tener mucho cuidado, pero si no sabemos el modelo del evangelio, entonces cualquier otro evangelio nos va a perturbar la mente, hermano. Y es cuando empezamos a caer. ¿Okay? La humildad tiene tres características demasiado feas. Tiene orgullo. Eso es lo que le digo. Muchas veces nos hacen un mal y no perdonamos. Y es el orgullo que nos levanta y nos arrastra y un veneno. Realmente para el corazón es un veneno. Y el problema del orgullo, hermanos, es que no nos deja crecer espiritualmente, porque traemos eso adentro. Entonces no nos deja crecer. También viene arrogancia, la contra de la humildad. Y esta es una vanidad. Una vanidad que no le deja al hombre aprender de las cosas de Dios, sino quiere aprender más las cosas del mundo. Es la vanidad. Si el mundo está arriba, si aquel hombre se hizo rico, si aquel hombre tiene esto, si aquel hombre tiene una casa de 3 pisos, yo también la quiero tener. Pero se olvida de que Dios tiene el poder para darnos muchas cosas cuando de veras las merecemos o las hacemos de acuerdo al modelo de la doctrina que Él nos da. Entonces viene el orgullo. Bueno, si Dios no me da los millones que yo quiero, pues déjame comprar un número de lotería. Y se va uno a comprar un número de lotería porque Dios no me ha dado el carro último modelo que yo quiero. Y entonces ya es una arrogancia, hermano. Porque si Dios no te da las cosas que tú pides, hay una razón muy grande. Medítalo y te vas a dar cuenta por qué Dios no te da las cosas. Y hay otra, hermano, que es la soberbia. La soberbia es un carácter de superioridad. Y saben ustedes que el primer pecado que se cometió allá en Génesis, en el principio de la creación, fue por causa de la soberbia. El diablo quería ser más que Dios y le dijo a Eva, si él te dijo que ibas a morir si comías de este árbol, no vas a morir. ¿Y qué dijo Eva? La soberbia la hizo pecar. Y la soberbia nos hace pecar a nosotros también, hermano. Queremos una superioridad, nos sentimos más grandes que Dios a veces. Cuando hay dinero, cuando tenemos cosas materiales, y empieza a decir, no, yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito las cosas de Dios. Y empieza esa soberbia. Ya somos superiores. Es que en la iglesia me dicen que yo debo llevar una vida modelo, como Dios manda en la Biblia. Pero yo no puedo llevar esa, porque yo estoy impuesta a esta. Y empieza uno a pensar cosas que no debe, hermano. Así que la humildad es tan importante como la obediencia y el amor en cada cristiano. Y esas tres cualidades Dios las tiene. Y ese es el modelo que Dios nos quiere de nosotros. Que tengamos mucho amor, como Él lo tuvo con nosotros. ¿Ok? Que tengamos mucha humildad. Y luego vamos a ir citando citas ahorita. ¿Ok? Esta es una introducción nada más para entrar al tema. Ok. Ahora vamos a ir empezando a hablar acerca del modelo. El modelo allá en el Sinaí, allá en el desierto. ¿Ok? Y yo les voy a pedir la ayuda de leer. Nos vamos a traspasar hacia el libro de Éxodos. Cuando nos puede más explicar, dejemos que la Biblia nos explique mucho mejor. Y aquí es donde empezamos nosotros a aprender, hermanos, acerca del modelo, de cómo Dios quiere las cosas. No es como yo la quiera, no es como usted la quiera, sino es como Dios nos lo pone en las Santas Escrituras. Este es el tipo del pueblo que existía en el Antiguo Testamento
para el postipo pueblo de Dios que ahora es la iglesia de Cristo, o el cristiano ahora. ¿Ok? Este es el postipo del pueblo de Dios, los israelitas. Allá en el capítulo 25 y versículo 40, ¿qué nos dice? Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Cómo fue que se lo mostró Dios? Como les decimos, no se lo escribió en la pared, todo se lo dio aquí en la mente, hermanos. Dios tiene eso omnisciente, omnipotente, omnipresente. Dios puede hacer muchas cosas. ¿Okay? Él le puso todo el patrón que quería del tabernáculo a Moisés y le dijo, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado. Se lo mostró, no nomás se lo dijo, se lo mostró en el monte. Ok, vamos a ahorrarnos un poquito de tiempo en varios capítulos. Pero si queremos saber acerca del modelo del tabernáculo que Jehová le dice a Moisés que hiciera, podemos leer desde el capítulo 25 al capítulo 28. Y nos habla todo lo que es lo exterior del tabernáculo. Y luego del 29 al 31 le habla de todas las cosas que debería llevar adentro del tabernáculo. Si nos leemos todos estos capítulos, pues no terminaríamos con el estudio ahora en la tarde. Pero se lo pueden llevar si lo apuntan, del 25 hasta el 31, ya sea lo exterior y lo interior que se debía llevar el tabernáculo adentro. ¿Ok? Pero aquí hay algo más. ¿Qué simbolizaba el tabernáculo con los israelitas? ¿Qué es lo que se significaba para el pueblo de Dios, que eran los israelitas? Bueno, vamos a leer ahí en Éxodo 32, del 1 al 6. Éxodo 32, del 1 al 6. Ayúdenme con la lectura un poco. El pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Bueno, ¿dónde estaba Jehová? Capítulo 25 y versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Okay. El santuario ahí estaba, hermanos, pero todavía tenían que edificar bien el tabernáculo, todavía no se edificaba, pero era una tienda, o sea, ya sabemos lo que es, ¿verdad? Una carpa, mejor dicho, como lo entendemos. Era una carpa, el santuario todavía no existía, pero Jehová ya estaba con ellos, ya estaba con el pueblo. Y luego sucede que se tarda Moisés de bajar en el monte de Sinaí, y ¿qué es lo primero que hicieron el pueblo de Dios? Se desesperó. Tantos milagros, tantas señales que le había hecho Dios
cuando venían con Moisés saliendo de Egipto, inclusive para sacarlos de Egipto, fíjense todo lo que hizo Dios por ellos. Y luego cuando ya salieron de Egipto, cuando se toparon con el mar rojo, y luego los egipcios venían atrás, y todavía decían, ¿para qué nos sacó el Señor? ¿Para qué nos sacaron de Egipto? Y ahora ya nos van a matar aquí a todos. O sea, el hombre nunca llegó el momento ni que aunque lo miraba con sus propios ojos, las cosas que Dios hacía, las señales, dudaba todavía. Dudaba. Se abrió el mar rojo y se alegraron. Y cruzaron el mar rojo. Y siguieron su camino hasta el monte de Sinaí. Y cuando hablamos de monte, no crea que es un monte de muchos mezquites o hierbas. Le hablaban monte a las montañas altas. Todo lo que hizo Jehová desde que los sacó de Egipto hasta que llegaron ahí, y por una tardanza de 40 días y 40 noches que hizo Moisés, dejaron atrás todo lo que habían visto visualmente, no que se los hayan dicho, visualmente, hermano, dejaron las cosas de Jehová. Ahora nosotros Dios, este ya no nos sacó, este ya no nos llevó, vamos a hacer nosotros, así nosotros, este ya no me da lo que yo quiero, ahora déjame buscar otro, déjame prender una veladora a ver a quién. Y empieza uno a hacer divinidades, hermano, y empieza uno a creer en cosas que no debemos de creer. Santos que son hechos a mano, que no miran, que no hablan, se caen y se quiebran. Compramos otro igualito y seguimos poniendo nuestra fe en estas imágenes. Dios les había demostrado todo vivo, como decíamos, en vivo y en directo, y todavía el pueblo de Dios dudó de Dios. Haznos un becerro, y todo el oro y todos los metales preciosos que tenía el pueblo, porque Dios se lo pidió a Moisés, que le dijera a los egipcios que mandaran a esa gente para afuera de Egipto y que le dieran todas esas riquezas. O sea, no se iban ahí con las manos vacías, al contrario, se fueron ricos en metales, ricos en ganado, ricos de todo, y todavía así dudaban. ¿Por qué el hombre sigue siendo ahora el postipo del hombre, el pueblo de Dios, sigue dudando de las cosas de Dios? Después de que todo lo que ha pasado para llegar al plan de Dios para ser salvo al mundo, y todavía dudamos de las cosas de Dios. Bueno, Dios se conmueve a ira. Dice ahí en el capítulo 32 y versículo 7, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino y que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mira nomás, el becerro fue el que lo sacó. Fíjese, la mentalidad del hombre, ¿hasta dónde llega? Les faltaba conocer más cosas, porque ya las habían visto. Aunque mires, muchas veces, como allá en que es Lucas 24, donde el rico y Lázaro, ¿no? Que le dice a Abraham, dile a Lázaro que vaya y les predique a mis hermanos. Dice, allá hay quien les predique. Tú tuviste quien te predicara y nunca aceptaste lo que te predicara. Ellos tienen ahí quien les predique. ¿Cómo que ahora mandas a alguien de allá, de arriba, para que venga y les predique a los hermanos? Tenemos predicadores, tenemos gente que nos enseña, tenemos la Biblia que nos enseña. Hermanos, dice en el 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. De ti haré una nación grande, le dice a Moisés. Pero aquí es donde se conmueve la humildad de Dios. ¿Qué le dice Moisés en el versículo 11? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué te encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder
¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Ahí está bien, hermano. Ahí está la humildad de Dios. Y Dios aceptó. Dios podía haber desaparecido a todos y hubiera dejado a Moisés. Pero Dios fue humilde y reconoció. Y había hecho una promesa también a Abraham, que de su simiente iban a ser benditas todas las naciones. So tenía que seguir con su promesa. Dios sigue, continúa con su promesa, pero es como al pastor, ¿no? Cuando va arriando las ovejas y empiezan a correr por todos lados, creo que ya no sabe ni qué hacer. Así somos nosotros, hermano. El Señor nos lleva por un camino hermoso y nos va guiando y nosotros a correr para allá y correr para acá y córrele para allá. Eso es lo que hacemos, es lo que hace el mundo. Por eso está el mundo como está, hermano. Lo vemos constantemente. No, ya le decía yo, que ya mira uno la televisión y mira uno las noticias y como que escurre sangre de tantos muertos que anuncian. Ya queremos poner una bandeja abajo porque hay muchas muertes ya, y que mataron aquí, que se chocaron allá, y que nada borracho, y que oiga, ya es muchos problemas que existen en el mundo y todavía, ¿qué queremos ver? ¿Qué queremos ver todavía, hermanos? ¿Qué no hemos visto suficiente? Pero bueno, duros de service. Mismo Dios lo reconoce. Dice, este pueblo es duro de service, es duro de corazón, para poderlo llevar más adelante. Bueno, ¿qué dice en el 37, en el versículo 33, versículo 7? Miren lo que hizo Moisés. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ahí está. ¿Qué hizo Moisés? Sacó el tabernáculo. Ok. ¿Por qué razón sacó el tabernáculo del medio del pueblo, hermanos? ¿Acaso Dios se gozaba como era el pueblo? ¿Se gozaba por el pecado que estaba cometiendo? No. Entonces, ahí nos está diciendo claramente el tipo de lo que va a suceder, que Dios no se revuelve con el pecado. ¿Qué mejor que con su propio Hijo? En Mateo capítulo 27 y versículo 46, ¿qué dice? Mateo capítulo 27, versículo 46 dice, cerca de la hora novena Jesús clamó en gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le pregunta, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo desamparó el Señor? Por el pecado de nosotros, hermano. Cristo no fue crucificado porque cometió pecados. Él tomó los pecados de nosotros. Nosotros lo vemos y no lo creemos. Estamos viendo las señales que nos dio Dios. Estamos viendo el amor que Dios tiene para con nosotros. Estamos viendo la humildad que pasó todo el Antiguo Testamento. Dios aguantando a su pueblo, las cosas que hacía y no hacía. Y aguantó todo su pueblo, pero Él tenía su plan y nada lo interrumpió. Y ahora su plan ha salido adelante. Y nosotros estamos aquí. Porque la iglesia, el reino de Dios, era el plan de Dios para salvar al mundo. Murió Jesucristo, fue sepultado y luego resucitó de entre los muertos. Y ahí es donde nosotros ganamos. Y se cumple la profecía de Génesis 3:15, donde dice, entre tu simiente y la simiente de ella, dice, y los pondré en amistad, parafraseando el versículo. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañán. Aquí en esta muerte, sepultura y resurrección, Cristo le da la cabeza a Satanás. Y Satanás es vencido. Y lo seguimos buscando. Estamos buscando uno que nos hace perder la salvación, pero al mismo tiempo es un perdedor. Ya Cristo lo venció.
Entonces, ¿qué mejor aliado para nosotros como cristianos que seguir el modelo de la doctrina de Cristo? Así como se lo pidieron a Moisés allá en el monte de Sinaí. ¿Ok? Vamos a ver el punto número 2. Nuestro Dios es amor y es humildad. ¿Ok? Dios es nuestro modelo a seguir. Vamos a ir a Éxodo 33, ahí mismo, y vamos a leer del versículo 12 al 17. ...12 al 17. Éxodo capítulo 33, versículo del 12 al 17. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y te halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Moisés lo conmovió a perdonar todo. Ok, pero mire, donde dice aquí en el versículo 13, dice, pues ahora pues si he hallado gracia o favor en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Qué es lo que le daba a entender Moisés a él? ¿Mm? Sí. Bueno, a ver, vamos a leer el versículo, otra cita para entender mejor ese versículo. En Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 2. Hechos 9. Saulo, respirando una amenaza, cuando los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Y qué es lo que le dan? ¿Qué camino? Es la guía, es La doctrina. la doctrina. Lo que decían, Lo que iba a venir, lo que venía. iba a traer Jesucristo. O sea, los de este camino, o sea, los cristianos que adoran a Dios, los de la iglesia. Este es el camino. Así también Moisés le hablaba a Dios, a Jehová, y le decía, enséñame el camino. Sí. Él quería conocer más a Dios, él quería conocerlo más. Y ya lo conocía, era suficiente porque había obedecido sus órdenes. Después de que le dijo, pues yo no tengo palabras para poder ir y sacar al pueblo de Egipto. Adelante. Algo muy importante que vemos ahí, que a lo mejor no le pusimos mucha atención, pero ahí dice en Éxodo, está hablando de que Moisés estaba orando. Sí. Estaba orando. No sé por qué muchos sacan ahorita, desde hace muchos años, sacan no el orar, es ¿cómo se dice? Rezar. Y pues no sé dónde sacaron esto de rezar, ¿verdad? Pero ahí vemos a Moisés que está Bueno. mencionando ahí, que estaba orando, estaba pidiéndole a Dios por el pueblo, ¿verdad? Para que no los fuera a matar. Y no es esa única vez. Varias veces le pidió a Dios para que intervino con Dios, ¿verdad? Para que no matara a mucha gente. Y ahora recordemos esto, que en el Antiguo Testamento nomás los profetas, aquellos escogidos de Dios son los que se podían comunicar directamente con Dios. Y ahora, ¿quiénes son los que se pueden comunicar con Dios por medio de la oración? Los cristianos. Podemos hablar con Dios.
pero no lo buscamos. Sí. Más lo conocemos, exacto. Tenemos que pedirle, a Él le gusta que le hablemos. Y especialmente si no tenemos la fuerza para dejar cosas que nos están molestando en nuestra vida cristiana. Tenemos que orar. A veces miramos imposible, que no hay manera de que yo esté más con Dios porque no tengo fe. Pero si seguimos hablando con Él por medio de oración, todos los apóstoles, todos los profetas, todos estos hombres de Dios hablaron con Él y les pidieron y Dios les concedió de acuerdo a la vida que ellos llevaban. Si es para el servicio de Dios, Dios contesta: Señor, estas son mis necesidades, esto es lo que necesito, pero Señor, ¿cómo le hago? Esto me arranca, me quita de tu lado. Pero olvidamos que primero es Dios, porque todo lo que tenemos, como lo hemos dicho, nada es de nosotros. Pero fíjense ahí en el, vamos al 34, capítulo 34 de Éxodos. Vamos a seguir ahí con este libro, porque nos trae más recuerdos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes pascan así delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. ¿Hasta el 6, hermano? Perdón, ya me cerré aquí. Bueno. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando, dice el versículo 6, pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. Fíjense, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. ¿Será tardo para la ira el Señor? Si no, ¿cuántos ya no viviéramos, hermano? ¿Cuántos ya no viviéramos? Él es tardo y Él está esperando que entiendas y comprendas lo que Él te está pidiendo. Pero mire lo que pasa ahí en el capítulo 40 de Éxodos y versículo, vamos un poquito rápido porque el tiempo ya nos ganó. Éxodos capítulo 40 y versículo del 34 al 38, y miren lo que pasa. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba el tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ok, dice, porque la nube de Jehová estaba de día sobre ¿quién? Sobre el tabernáculo, y fuego estaba de noche sobre él, y sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. O sea, Dios regresó a su pueblo. Dios regresa a su pueblo. Él siempre regresa. A veces que no regresamos es uno, ¿me entiendes? Y siempre hablamos de las dos, de lo bueno y de lo malo, como siempre nos ha dicho la Biblia. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Entonces, siempre nos ha dicho, Dios regresó, fue tardo para la idea, pero regresó. Él tenía un propósito, él tenía un plan de salvación y tenía que continuar con él. El hombre se oponía al plan de Dios por la maldad, pero Dios siempre siguió adelante. Y gracias a Dios que siguió adelante, porque ahora existe el cristiano. Existe el seguidor de Cristo. ¿Ok?
¿Está Dios con nosotros? Amén. En Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué nos dice? Y en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y luego, y el verbo era Dios. Pero miren ahora, para que la escritura nos compruebe. ¿Y el versículo 14? ¿Y estuvo dónde? Con nosotros. O sea, Dios ha estado con nosotros. Y más ahora, cuando Cristo vino, ya nos comprobó otra vez que vino a nosotros. Anduvo con nosotros. Estuvo en la tierra. Y Dios vino a salvarnos. Y Él se fue para que nosotros siguiéramos este plan que Él nos dejó. Así que ahora estamos nosotros encargados de este plan de salvación, porque Él está con nosotros. ¿Se acuerdan allá en Mateo capítulo 28 y versículo 18 y al 20? ¿Qué nos decía? La gran comisión. Ir pues por donde queda, todas las naciones. Y luego, ¿qué dice? Ok. Enseñándoles todas las cosas que yo los he enseñado. Pero me gusta más el último versículo, el 20. ¿Qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué otra prueba queremos? Él está con nosotros, lo prometió. ¿Será Dios mentiroso? No, Dios no es mentiroso. Entonces, ¿por qué a veces no creemos que Dios está con nosotros? Dudamos que está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Ok? Al principio de su predicación dijo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 27 dice que el reino de los cielos se ha acercado y Él es el reino. ¿Y qué dice en Mateo capítulo 16, versículo 18? Y en esta, ¿qué? Roca edificaré mi iglesia. ¿Ok? So que la iglesia se menciona en el Nuevo Testamento, o en la Biblia en total, en su totalidad, fue una iglesia que empezó Jesús, o sea, que hizo Jesús. ¿Ok? Y la pagó con su sangre, muriendo en la cruz del Calvario. Así que, ¿qué otra iglesia es pagada por la sangre de Cristo? Y estamos hablando de iglesia en común, en general. La Biblia menciona una iglesia que se empezó en el día del Pentecostés en el año 33 aproximadamente. Y esta es la iglesia que dijo Cristo Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 18 al 20, y en esta roca edificaré mi iglesia. Y esta es la iglesia. ¿Para qué? Porque ahora, así como en el tabernáculo moraba Jehová en medio de su pueblo, ahora Jesús mora en medio de su pueblo en la iglesia. Y este es el tabernáculo de Él. La iglesia en general, todos reunidos, es el tabernáculo. Es donde mora Dios. No en el edificio, sino en los corazones. Como dice 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde mora Dios? En nosotros, en nuestros corazones. Ahí mora Dios. Ahí mora Jesús. Y lo llevamos a partes que no debemos de llevarlo. Pero no le hace, cabo no me ve. ¿A dónde vamos que Dios no nos ve? Hermano, se ha predicado la palabra. Se nos llegó el tiempo. ¿Alguna? Ándele, adelante, hermano. Uh-huh. El otro que quería decir también es Isaías 59, que dice, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. Para salvar. Se ha agravado el tuyo para no ir. Uh-huh. Las cuestiones,
con el pueblo, con el pueblo. que obedece. Sí. Entonces, ¿verdad? También allá, ¿verdad? Cuando dice lo que es Hebreos en 8:6, ¿verdad? Ujú. Ahora, nuestro mejor ministerio Sí, no. viene por parte. Pero más abajo dice, ¿verdad? He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré un pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Dice, pero no como el que hice con sus padres cuando los tomé de la para sacarlo de Egipto. Ujú. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me suspendí de ellos. Así es. Así, nosotros no, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a terminar con el modelo que quiere Cristo de nosotros. Y a ver si lo podemos con este modelo. Vamos a ver si podemos. ¿Ok? Usted mismo califíquese a sí mismo. ¿Ok? Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y versículo del 5 al 8 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjese lo que dice el apóstol. Haya pues en vosotros, ¿en quiénes? En nosotros. Dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí está el modelo. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Y a veces las cosas materiales, si Cristo no lo detuvo, las cosas celestiales que él tenía ya en su mano, en su poder, y a nosotros a veces nos amenazan las cosas materiales, por eso dejamos las cosas de Dios. Dice, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Ahí está otra palabra para nosotros. Hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló. Fíjese, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Ahí está otro factor más para nosotros. Y muerte de cruz. O sea, a él no le importó morir por usted y por mí, sino que él dio su vida para que nosotros tuviéramos el beneficio de la salvación. Y dice ahí en el 9, por lo cual, ¿cuál fue su recompensa? Lo exaltó y le dio un nombre sobre todo hombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está el ejemplo, ahí está el modelo que el cristiano debe de seguir. Desde el versículo 1 del capítulo 2, voy a regresar, el capítulo 2, ahí mismo en Filipenses dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, o sea, la consolación de nosotros, ¿cuál es? ¿Qué es lo que a usted lo consuela seguir en el camino de Dios? Que hay una corona esperándonos en el cielo. ¿Ok? Esa es la consolación del cristiano. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si es que estamos con el Espíritu Santo, si estamos pidiéndole sabiduría, si le estamos pidiendo el consejo para que nos guíe en el camino del bien, y si algún afecto entrañable es el corazón y la mente. Si alguna misericordia, dice el apóstol, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿cómo? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. ¿No lo hizo Jesús eso? Él nos vio superiores a él, por eso dijo, yo muero por ustedes. Ahora que hemos escuchado la palabra, hermanos, ¿qué más necesitamos para seguir el camino de Dios rectamente? ¿Queremos más? ¿Sí? Todo de Dios. Y al último nos morimos y nada llevamos, Todo. No hagas riquezas en la tierra. Todo va a estar aquí. Exacto. Hay que hacer riquezas en el cielo. Hermanos, hemos terminado el estudio. Agarramos un poquito de tiempo extra, hermanos, para terminar este estudio. También no podemos dejar de seguir haciendo invitaciones. Si alguien se siente que le ha faltado al Señor y que necesita oraciones para reconciliarse con Dios, y la iglesia toda junta orando, es una fuerza bastante grande, hermanos.
Así que si alguien está falta de conocimiento y quiere reconciliarse con Dios, pase al frente y nosotros oraremos por la persona. No que, como dice el hermano, no que seamos mejores, pero sí podemos orar todos juntos. Pero si alguno hay que no se ha entregado la vida a Dios y quiere alcanzar de este plan de Dios y recibir la corona de vida en el futuro cuando Cristo venga, entonces también nosotros le podemos ayudar. El bautismario está listo y podemos tomar su confesión para que esté dentro del cuerpo de Cristo. Mientras nos ponemos de pie, vamos a cantar un himno de invitación y meditar en este himno. ¿Ok? Hermano.